Bueno, buenas tardes a todos. Hoy va a ser en diferido, no es en directo, porque tenía tres cosas a la vez en esta tarde y quería un poco estar en la renovación de las promesas del bautismo. Pero bueno, me meto sin más en lo que íbamos a hablar. Es muy importante el libro de los reyes, el tema de los reyes, el tema de cómo se desarrolla a lo largo de la historia, ¿no? Me encantaría, porque son dos libros, me encantaría que los leyerais y que leyerais el principio, que es el libro de Samuel. Pues yo os contaba ya en la anterior, en el tema de Samuel, de tal, que, que el pueblo de Israel quería reyes y sin embargo Dios no quería reyes porque para él el rey es él. Y los profetas no querían reyes, querían pues una persona que estuviera ahí, que estuviera de parte del Señor, pero que no fuera propiamente el rey, porque el rey es el Señor, es Dios, ¿no? Pues bien, Samuel es como el final el principio de la historia de los reyes, donde aparece David, ¿no? Y al final quieren un rey, eligen a David. David ya creo que lo expliqué, y si no, pues era un hombre muy pecador, pero que tenía una misión muy importante y es que se fiaba muchísimo del Señor. Entonces, al fiarse del Señor, aunque era un hombre pecador, era un hombre que había cometido asesinato, que es adulterio, que era un hombre que no había salido con su ejército a la batalla, y un hombre que se dedicaba más a cantar salmos que a ir a la batalla, que eso a nosotros nos puede parecer muy interesante, pero para un rey no era precisamente su vocación y su tarea. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere demostrar estos dos libros de Reyes? Que al fondo es un solo libro y fue creado como un solo libro, ¿no? Al fondo lo que quiere demostrar es que el reinado no va a ir bien, que no es bueno, porque uno se fía de los reyes, uno se fía de ser rey, de que el rey viene de parte del Señor, de que todas estas cosas, y al final los reyes tienen sus intereses, ¿no? Entonces, esto para mí es muy importante. Voy a ir sacando conclusiones a la vez que voy hablando en la historia, porque es muy importante, porque ahora nosotros estamos metidos en el tema de la ideología, incluso la ideología de la derecha, de la izquierda, dentro de la iglesia se ha metido también que si la derecha, la izquierda, y nos peleamos entre ellos, y como el demonio tiene la misión de pelearnos entre nosotros, pues que al final los reyes no salvan tampoco, ni la ideología metida dentro de la iglesia tampoco, ni la derecha, ni la izquierda, ni que yo soy de este partido, ni del otro. Al final cada uno va buscando sus propios intereses. Pero bueno, volviendo al desarrollo de la historia, David ya sabéis que unifica el reino, que unifica el linaje, ¿no? Y parece que de su linaje va a salir el rey mesiánico, que es el cumplimiento de las promesas, y que va a haber salir el Mesías de ahí, ¿no? Y que todas las promesas que se le han hecho a David parece que va a desarrollarse en el tiempo de los reyes, pero nos damos cuenta que no, que al final del libro de los reyes es toda una ruina, una barbaridad de ruina. Pues bien, lo primero que aparece aquí es el rey Salomón. El rey Salomón es el hombre que construyó el templo, que tiene una sabiduría espectacular, que además la sabiduría del rey Salomón, ¿no? Que dice el mismo Jesucristo que la gente venía a ver la sabiduría del rey de Israel, el rey de Salomón. Pues fijaos, cuando el rey David muere, le pasa lo mismo que a Moisés con Josué, que le da como todo su sabiduría, le dice, oye, no rompa el pacto, sé fiel al Señor, hombre que no, que adore solo al Señor, no sea un idólatra, fíjate de Dios y no de los otros dioses. Pero fíjate qué curioso, que le está diciendo eso y a la vez están haciendo como un complot de a ver a quién puede asesinar, y hay una serie de asesinatos, creo que son hasta incluso 5 o 6, eh, que quieren matar para que el reinado salga, ¿no? Bien, pues este hombre, Salomón, ya está mezclando todo con una serie de asesinatos para conjurar que el reinado de Israel vaya bien, ¿no? Pues este Salomón tiene dos cosas muy buenas, que le pide la sabiduría a Dios y es un hombre sabio. Y tiene otra cosa muy buena, que construye el templo y lo construye de tal manera pues que haya oro, plata, que el rey sea Dios,
que además es una construcción que se parece mucho al paraíso, fíjate, con figuras también de la naturaleza, que aparezca como el paraíso en la tierra. Pero fíjate, como esa morada de Dios en medio de este mundo. Entonces, a partir de ahí, el rey Salomón, bien, decía yo que a partir de ahí, que se ha cortado un poco, el rey Salomón aparece como un hombre sabio y aparece también como, pues, como un hombre que ha construido el templo, ese templo que el rey David quería construir. Pero después el rey Salomón se pierde, pierde la sabiduría, se aleja del Señor, se casa con cientos de mujeres, tiene cientos de casamientos para tener alianza con los pueblos y así tener más poder. Pero claro, al casarse con otras mujeres de otros reyes, a veces asume sus dioses y tiene muchísimas más riquezas, tiene un ejército tremendo, implanta incluso hasta los esclavos que ya estaban casi abolidos y al final el rey Salomón no cumple nada de Deuteronomio 17, que es donde se dice cómo tiene que cumplir un rey de Yahvé, del pueblo de Yahvé, y no cumple absolutamente nada, porque tiene riquezas, tiene esclavos, un ejército tremendo, un montón de alianzas, un montón de casamientos, idolatría, de todo, ¿no? Pero claro, peor todavía viene el rey Roboán, que es su hijo, que es igual que el padre, dinero, poder, ejército, pero todo malamente, porque además sube los impuestos, tanto sube los impuestos que ahí aparece el desbordamiento de Roboán por un lado y Jeroboán por otro. O sea, las tribus del norte dicen ni mucho menos, nosotros no queremos para nada tanto impuesto que sube. Y entonces Jeroboán está uno en el sur, en Judá, y otro en el norte. Claro, es un rollo porque en el norte, que se queda Jeroboán y Roboán en el sur, bueno, pues todo esto ha sido provocado por el exceso de poder, por la tiranía, por la idolatría. Pero es que al final, fíjate, Jeroboán, si Roboán es así, Jeroboán construye dos templos, donde el centro es Samaria, uno es Jerusalén en Judá, en el sur, y Samaria en el norte, que construyen dos templos con dos becerros de oro, representando a Yahvé, representando a Israel, o sea, al pueblo, al Dios de Israel. O sea, fijaos lo que os digo, que no se trata de que él sea un idólatra solo, sino que quiere representar a Yahvé cuando no se podía representar. Vale, pues esas son las tribus del norte. Bien, pues después de todo esto, que ya hemos dicho, yo quería hacer una pequeña reflexión, mini reflexión, porque eso lo vais haciendo vosotros y no hace falta que yo reflexione, pero yo quería hacer una reflexión sobre el aumento del poder, el deseo del poder, el deseo y deseo del poder. Y ese deseo de poder que va generando cada día más pasión por el poder, aparecen los esclavos, aparecen la idolatría, aparece la matanza, los asesinatos, el complot. Pues cómo el pueblo de Israel quería un Dios, un rey, y al final esos reyes cada día van peor, cada día van peor, cada día van peor. Pero fíjate, después de todo eso he dicho que aparecen unos 20 reyes, tanto en el norte como en el sur, ¿vale? Y esos 20 reyes se van evaluando, cada uno va evaluando en cada rey, se va evaluando lo que ha hecho mal y lo que ha hecho bien en relación a Yahvé y a la religión, ¿no? Pues mira, todos adoraban otros dioses, se veía también si iban contra la idolatría y contra no, unos van mejor, otros van peor, y sobre todo va apareciendo si realmente los reyes están agarrados al pacto que hizo Dios con el pueblo o no. Pues fijaos, del reino del norte, 0 de 20, o sea, hubo 20 reyes y solo 0 lo hicieron bien. En el sur, de 20 lo hicieron bien 8. Pero bien, de todo esto, ¿qué conlleva? Mira, a mí me recuerda esto a cuando el Señor hizo el paraíso y del paraíso Adán y Eva la liaron, luego Caín y Abel, luego vino Babel y luego tuvo que venir Noé a recomponer todo.
Pues fíjate, cada día era primero el matrimonio, luego los hijos, luego al final Babel nadie se entendía y al final una inundación y una inundación tremenda porque todo se destrozó. Bien, pues todo esto viene por un lado. ¿Por qué me recuerda a mí ese tiempo? Porque lo mismo, vino el rey David, reconstruye, luego viene Salomón, es un hombre orante, sabio, es un hombre de templo, pero luego al final acaba destrozado, luego Jeroboam y Roboam acaban destrozándolo todo, luego los reyes y al final el pacto de Dios con el pueblo de Israel acaba destrozándose. Y los reyes lo único que quieren es poder, dinero, ¿no? En medio de todo esto aparece una figura espectacular, los profetas. Los profetas son aquellos que no son adivinos, que no son aquellos que profetizan cosas raras, sino que los profetas eran aquellos que dice, eh, ahí se les llama los guardianes del pacto. A ver, ¿dónde estás tú? Porque en todas generaciones en la iglesia se mete el demonio, en el mundo se mete el demonio, en los cristianos se mete el demonio, en todo se va metiendo el mal. Y hay unos profetas que son esos profetas que están dentro del magisterio, fuera del magisterio, que son los catequistas, que son los sacerdotes, que son los de Cáritas, que son los parroquianos, que son todos, que son los profetas que van diciendo, vamos a ver, hemos de rechazar la idolatría, porque la idolatría puede ser a una persona, puede ser a un conjunto, puede ser a un grupo, puede ser a una persona, puede ser todo, ¿vale? Y los profetas lo que hacían era retar al rey y decir, vamos a ver qué está pasando aquí. Tú no estás de acuerdo con el rey de Israel, que es Dios. Y esto lo está haciendo mal, y esto lo está haciendo bien, y los profetas siempre están confrontándose con la sociedad. Hay de una iglesia dormida que se alía con el poder o se alía con, los, con la izquierda o con la derecha o se alía con los que van de pobres o con los que van de ricos y ortodoxos. O sea, hay de la iglesia, de los profetas que no dicen hasta aquí. Entonces, los profetas lo que llamaban era a conversión y a confiar. Y esto es lo que yo te quiero también llamar, porque en algunos momentos los sacerdotes, yo mismo, podemos ser los reyes que se alían con el poder, podemos ser los profetas que se alían con los reyes, podemos ser los profetas que, que anuncian la verdad y los profetas que están vendidos a cualquier sistema de poder. Podemos ser pues yo te llamo también a estas dos cosas que hablan los profetas y me llamo a mí también, a la conversión y a confiar en el Señor. Aquí con el conqui de que hay que trabajar y hay que llevarlo todo, al final no confiamos en el Señor. Nosotros hemos de estar trabajando por el Señor, amando, queriendo a la gente, pero confiando. Cuando estamos agobiados porque no confiamos en nada y parece que lo tenemos que llevar todo, entonces quiere decir que no estamos confiando en el Señor. Y segundo, a la conversión. Pero a la conversión ya. Porque yo me he dado cuenta que a la iglesia no le hace falta ni un papa bueno, ni un obispo bueno, ni un cura bueno, ni un seglar bueno, ni unos proyectos espectaculares de pastoral, ni una tarea que esté todo súper estructurado, ni una falta de clericalismo donde los curas los echemos a un lado y al final los laicos son los que mandan. Ni los curas son los que mandan y los laicos están al laico. No, 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 no. Eso son chorradas. Aquí lo que hace falta son santos, empezando por cada uno de nosotros, esa santidad. Por eso el Señor te llama a no aliarte con el poder, a no acabar como Salomón yéndote con cualquiera que haya por ahí, a no acabar como rey David que decía, sí, sí, tú confía en el Señor, pero el complot de asesinatos para ver quién tenemos más poder. Porque eso nos pasa mucho. Le digo, no, si yo a mi hijo le hablo mucho del Señor, pero luego lo que está viendo es que nosotros criticamos, es que, hijo mío, primero la obligación y luego la devoción, tú primero un trabajo y una buena novia, un buen novio, y luego ya irá a misa, si puede, y luego irá a no sé cuánto. Pero le hablamos mucho del Señor, pero luego estamos con otras cosas. Y al final al pan pan y al vino vino y el dinero es el dinero, que nos gusta a todos muchísimo.
Bien, pues en medio de todas estas cosas aparecen los profetas, he dicho, y estos profetas, en el norte, por ejemplo, tenemos a Elías y a Eliseo, que Elías, por ejemplo, lo pasó fatal, se tuvo que ir allí al desierto, escondido, ¿por qué? Porque tenía un rey que era Acab y una mujer, Jezabel, que tenía un montón de idolatría, que era una cosa tremenda de idolatría. De hecho, llega un momento que ya Elías dice, vamos a ver, voy a coger voy a coger y te voy a agarrar voy a agarrar a tus 400 profetas de distintos dioses, de distintos ídolos, y vamos a hacer aquí a ver quién gana más. Total, que Elías al final pasa a cuchillo a un montón de profetas, se tiene que huir al desierto, se pone allí en una cueva. Me encantaría explicar la historia de Elías bien explicada, porque cuando Elías se da cuenta que los demás lo quieren matar, claro, lo quieren matar porque ha ganado él frente a los demás ídolos y además porque es que ha dicho aquí estoy yo y Dios es el único Dios. Entonces se va al desierto, quiere morir en el desierto, al final llega a una cueva, está hecho polvo, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y entonces sale a la cueva, aparece una tormenta y no está Dios, aparece un terremoto, no está Dios, aparecen unos truenos, no está Dios, y al final una brisa suave ahí descubre al Señor. Y esto a mí me encanta porque fijaos, a nosotros también nos entra ganas de meternos en una cueva, agobiados, ahí diciendo yo me meto en esta cueva porque me están persiguiendo por todos lados, estoy agobiado, estos hablan tan mal de mí, este me quiere hacer daño, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto. Y el Señor aparece en una brisa suave, no aparece en mil millones de cosas, aparece en esa brisa suave. Pero todavía más después, ¿no? Cómo el Señor aparece en esa brisa suave de nuestra vida. Y en la menor cosa y en las cosas más pequeñas aparece ahí el Señor, ¿no? Pues eso también es muy importante, ¿sabéis? Cómo Elías confía en el Señor a pesar absolutamente de todo, ¿no? Confía y confía en el Señor. Bien, le pasa también otra cosa, ¿no? Que acá era una persona que era que quería tanto que al final roba, quiere una viña que hay al lado, roba la viña, mata al dueño, para eso Jezabel es la que le hace, la mujer le hace todos esos trapalicheos, y entonces Elías cuando ve lo que ha hecho el rey anuncia una decadencia tremenda, una decadencia del reino horrible. Y efectivamente, Elías, cuando muere, pasa su profetismo, pasa Eliseo. Es muy bonito como Eliseo dice, yo quiero un tercio de tu espíritu por lo menos. Y efectivamente Elías se lo da y Eliseo pasa a ser el nuevo profeta, ¿no? Frente a los reyes, los profetas, ¿no? Elías tiene una obra, son 7 obras que hace estupenda, Eliseo tiene 14, ¿no? Y sigue confrontando a los reyes con ese pacto que Dios había hecho con su pueblo. Sin éxito, sin ningún éxito, porque al final los reyes hacen lo que les da la gana. Pero luego, después de todo esto, ¿no? Aparece, después de Acaz, aparece en el norte, aparece Jehú, que va destruyendo también a la familia de Acaz y se queda con el reinado. Y, mm, y al quedarse con el reinado, primero lo hace por Dios, se va cargando a la familia. Hay que entender también el contexto, es que parece aquí que, bueno, pero ¿cómo por Dios? Es una revelación gradual que ya lo hemos explicado en otros sitios, aquí no me voy a meter. Ellos veían que de parte del Señor tenían que cargarse a esto para poder, y al principio lo hace, se va cargando de la familia, va desapareciendo la familia de Acaz para que él reine de parte del Señor, pero luego poco a poco se va metiendo en asesinatos políticos, se va metiendo para ganar poder, 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 y al final se va metiendo en otros dioses, va apareciendo la idolatría y cada día peor. O sea, eso ya es el acabose del pueblo de Israel. Si os dais cuenta, hay una cosa, el poder nos infla a todos, ¿no? Y queremos al principio hacerlo por Dios y al final lo queremos hacer por nosotros, por nuestro nombre, por nuestro poder, y eso se nos puede meter absolutamente a todos dentro metido. Bien, todo esto
en medio de todo esto aparece Asiria y luego aparecerá Babilonia. Asiria se va destrozando todo porque es un poder tremendo el que tiene. Y cuando llega a las tribus del norte se las carga, conquista Samaria, destroza todo y se va llevando, empiezan poco a poco a, a, a tener como, como un poder tan grande que va acosando hasta destrozar todas las tribus del norte. Pero fíjate que si queréis, no queréis leeros todos estos libros, por lo menos leeros Segunda de Reyes 17, porque Segunda de Reyes 17 tiene una reflexión sobre la idolatría y la infidelidad y cómo esta Asiria ha venido porque el pueblo de Israel ha abandonado al Señor y ha perdido la fuerza. Nosotros muchas veces perdemos la fuerza por eso y a veces nos merecemos todo lo que nos hacen a la, no todo no, pero muchas cosas que nos hacen a la iglesia. Aquí, por ejemplo, en España, en Europa, cuando estamos acostumbrados a aliarnos con poderes, con políticos, con cosas, y al final, pues queremos nadar y guardar la ropa, y eso no puede ser. Por eso es importante el profetismo. Y la idolatría y la infidelidad a Dios provocan una merma de fuerza en los cristianos. Y los cristianos pasa que al final van perdiendo la fuerza y gana el enemigo, y ganan los demás. Y el profeta no es aquel que grita más, ni el profeta es aquel que va de pobre, ni de guay, ni de rico, ni de derecha, ni de izquierda. Es que lo quiero repetir porque al final todo el mundo nos creemos profetas. La cuestión es de quién eres tu profeta. Si eres de una ideología, sí, capaz de muchas cosas, o eres profeta del Señor. Aquí en el Reino del Sur, lo mismo que digo que el Reino del Norte se lo destrozaron el reino de Asiria, ¿no? En el Reino del Sur aparece Ezequías, que lucha. Aquí aparecen dos profetas, dos reyes muy importantes, Ezequías y Josías. Ezequías es aquel que lucha mucho contra la idolatría y oye, sale muy bien parado para todos los reyes que hubo y a veces salían reyes parados fatal. Ezequías sale muy bien parado, ¿eh? Y porque va luchando contra la idolatría. Y otro que sale muy bien parado y que a mí me encanta es Josías, porque Josías, de este rey, se encuentra de pronto un rollo, el rollo de la ley, parte del libro del Deuteronomio y los mandatos del Señor, y se da cuenta que hay que hacer una reforma religiosa. Y una reforma religiosa que incluya a todo el pueblo y que digamos, que la base del reinado sea las tablas de la ley, que sea la ley de Israel. Entonces, bueno, pues en esta reforma aparece, como un resurgir, ¿no? Lo encuentra allí en las reformas del templo y lo encuentra y aparece un resurgir de la vida de fe del pueblo de Israel, del pueblo creyente. Y Josías hizo mucha tarea para luchar contra eso. Pero luego viene Manasés. Manasés fue el peor también. Después de estos reyes fue tremendo porque sacrificó a los ídolos, pero hasta el punto de imponer de nuevo el sacrificio de los niños. ¿Vale? Que a nosotros nos deja alucinados, pero en aquellos tiempos todavía en Mesopotamia había gente que sacrificaba a los niños. Bueno, no hay que irse muy lejos, en estos tiempos también sacrificamos niños, aunque sea en el vientre de su madre, ¿no? O sea que es que aquí somos muy finos y parece que aquello era un escándalo, pero el escándalo lo estamos haciendo aquí. Y gente que muere en los mares y todas esas cosas, ¿no? Entonces aquí aparece, con Manasés es como un punto de no retorno. Ya lo hemos destrozado todo, ya la hemos liado incluso con sacrificios de niños. Y aparece otro imperio, un imperio horrible que es el Babilonia. Y Babilonia viene a destrozarlo todo. Ya no solo el norte, sino que viene con el sur, aparece todo hundido, se hunde todo, aparece el destierro, que ya es otra etapa, el destierro donde no mandan a todos a Babilonia, pero sí es verdad que a los grandes políticos, a la gente influyente, a los de esos, los destrozan todo. Y entonces, al destrozarlo todo, todos pasan al destierro.
y Israel pasa al destierro, unos más de 40 años del destierro, donde la pregunta es, oye, ¿dónde está Dios en toda esta historia? ¿Vale? Y eso es como termina el libro, que el terminar es muy interesante, muy interesante. Digo que es muy interesante porque termina de una manera, una historia rarísima, una historia más tonta que no, que todo. Y es que cuando vienen los babilónicos y tal, ¿no? Pues destrozan el reinado del pueblo de Israel, ¿no? Y, y aparece, digo, esta historia extraña porque hay un tal Joaquín, que es digamos, el único continuador continuador que quedaría que quedaría como de la saga del rey David, ¿no? Y que si hubiera estado en Jerusalén, porque estaba desterrado, si hubiera estado en Jerusalén concretamente, hubiera sido el rey de Jerusalén, ¿no? Y el rey en Judá. Bueno, pues acaba con una historia muy, muy rara. Y es que el rey de Babilonia lo invita a comer en su mesa y le hace como una orden expresa de que él hasta el final de su vida, de sus días, siempre esté comiendo en la mesa del rey, allí en Babilonia. Bien, pues para mí es muy importante este final, ¿no? Este final es muy importante porque queda como algo abierto ahí, ¿no? Queda abierto en que el rey de Judá, aunque está allí desterrado, queda como una esperanza, el otro quizá por consideración a que era el rey de Judá y que hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén, pues lo deja ahí como en su mesa, ¿no? A su mesa. Y ahí queda como un atisbo de esperanza, ¿no? Bien, pues ya sabéis que luego eh, todo esto, este restablecimiento de las tribus y tal, cuando vinieron del destierro ya tendremos que hablarlo más adelante, ¿no? Pero el destierro fue un desastre, ¿no? Fue un desastre porque durante todo este destierro el pueblo se pregunta una cosa, ¿dónde está Dios, ¿no? Pero es más, ellos preguntan dónde está Dios porque piensan que Dios no ha cumplido su promesa, ¿no? Están como mal, como indispuestos con Dios, porque dice, hombre, tú nos has prometido una tierra, nos has prometido que ibas a estar con nosotros, nos has prometido una descendencia. Y resulta que parece que todo se va al traste. Se va al traste de la descendencia de David, se va al traste la tierra y están todos en tierra enemigo, ¿no? Entonces, ¿dónde estás, Señor? ¿no? Bueno, pues todo esto vosotros sabéis que los profetas se dividen a grandes rasgos en los antes del destierro, en el destierro y después del destierro, ¿no? Pues antes del destierro, los profetas, con todo esto de los reyes, están llamando a lo que yo he dicho antes de el pacto, ¿no? El pacto, a que el pacto se guarde, a que a que la alianza de Dios se cumpla, que la gente cumpla con Dios también, ¿no? Aquel pacto de esa alianza, ¿no? De la alianza con Abraham, la alianza con Noé, la alianza con Moisés. Toda esta alianza, Dios cumple su parte, pero el pueblo no, ¿no? Pues antes del destierro estaban animando a que se cumpliera esa alianza con Dios y estaban ya indicando que, oye, tened cuidado porque no la estáis cumpliendo y todo se va a venir al traste, pero no porque Dios quiera o porque el castigo de Dios, que es verdad que en el Antiguo Testamento es muy normal hablar del castigo de Dios, sino que este castigo de Dios es más bien unas consecuencias de su pecado. En el destierro, entonces están los profetas del Antiguo, antes del destierro, en el destierro, ¿no? Fue en el siglo VI y tal, en el que hablan de que tengan ánimo, de que no se preocupen, que el Señor los va a sacar. De hecho, el libro de la consolación del libro de Isaías, ¿no? Que empieza así, se llama así porque empieza consolad a mi pueblo, decirle que se acaba su esclavitud y tal, ¿no? Y luego los de después del destierro, ¿no? Los de después del destierro que animan a
a restaurar de nuevo este pueblo de Israel, porque había gente que no quería volver al pueblo de Israel, otros estaban cansados, estaban bien en su sitio, habían olvidado la alianza, ¿no? Bien, pues antes del destierro, estos profetas, aparte de indicar de que cumplieran la alianza, hablaban de que no se aliaran con Egipto, porque cuando viene Babilonia, ellos se alían con Egipto para que, para que Babilonia no los destroce. Y los profetas decían, sois tontos porque de Egipto te llamé yo. Ahora yo te saco de Egipto y ahora te alías con Egipto. Es mejor estar bien con ellos, aunque haya que pagarle un pequeño tributo, a que os van a arrasar. Y efectivamente se aliaron con Egipto y lo arrasaron, ¿no? Bien, pues es muy interesante también toda esta función profética en medio de estos libros de los reyes, ¿no? Los reyes quedan regular parados, excepto algunos que luchan. Pero yo terminaría, ¿no? Como con 4 puntos fundamentales, ¿no? El primero es que el poder te produce un alejamiento de Dios. O sea, si tú te dejas llevar por el poder, el dinero, el prestigio, la avaricia, una sexualidad desordenada, que es conllevada también de un estilo de vida en el que yo hago con mi vida lo que quiero y con mi cuerpo lo que quiero, pues al final acabamos como Salomón, como otros reyes, ¿no? El poder, ¿no? El poder del poder, ¿no? El deseo profundo del hombre que tiene del poder, ¿no? Otro segundo punto que yo me quedaría con todo esto del libro de los reyes, el primero es el poder, el segundo es el profeta. El profeta no se puede aliar con nadie. El profeta no se alía con nadie porque viene siempre de parte del Señor. Y hay una cosa que a mí me ha ayudado mucho en la vida mía y es la soledad del profeta. Cuando uno quiere seguir al Señor de verdad y quiere llamar la verdad en verdad las cosas, primero a ti te llaman en verdad siempre, pero luego además tú llamas en verdad a la gente en la medida que tú puedes, incluso con cariño, y a veces te quedas solo. Y te quedas solo, pues porque te quedas solo, ¿no? Y pues entonces el profeta, ¿no? En mitad de una sociedad que siempre estará en disconformidad con el Evangelio hasta el día de la escatología, ¿no? El tercer punto yo llamaría en que siempre hay una esperanza, ¿no? En que siempre hay una esperanza, este sentarse a la mesa de Joaquín, del último rey, fuera de su tierra, pero como que está quedando para una última esperanza, ¿no? Para el final, ¿no? Porque Dios en mitad de este destierro, ¿no? Porque el pueblo no entendía por qué, y al final tiene que descubrir que no es porque Dios haya fallado, sino porque ellos han hecho lo que les ha dado la gana. Entonces, que luego no le pidan al Señor lo que ellos no han dado. Que a mí me hace mucha gracia eso, ¿no? Señor, ¿por qué hay pobres? ¿Por qué el tercer mundo? ¿Por qué? Pero no nos damos cuenta que hay una injusticia muy grande en la vida, ¿no? Y que esas injusticias en la vida las hemos, las hemos provocado nosotros, también esta sociedad de bienestar, ¿no? Entonces, pues, en medio de todo eso, descubrir que el pecado es nuestro, que no es de Dios, que el desequilibrio lo producimos nosotros y no Dios, pero que Dios siempre saca una esperanza en mitad de ese sufrimiento, ¿no? Y la última cosa es que yo sacaría es que Dios se empeñó en que el hombre, cuando tenía reyes, cuando entronizaba reyes, al final los reyes se apoderaban y gobernaban mal y los hombres eran esclavizados y sometidos y al final tenía razón. Todos los que nosotros consideremos como los reyes del mundo pero en todos lados, en la iglesia, fuera de la iglesia, cuando uno considera que hay alguien que me va a salvar, al final lo idolatra y si lo idolatra, al final te domina, ¿no? Por eso el libro de los reyes nos enseñaría también a que el único rey de verdad es el Señor, ¿vale? En fin, yo espero que esta formación os ayude y nos ayude también a ser libres, enteramente libres. El único reinado que tú tienes, tú no eres rey, el rey es Dios, es Jesucristo. Nuestro César tampoco es el rey, decían los judíos en la Pasión. El único rey que tenemos es el César. Mala, horrible pregunta, o sea, horrible afirmación. Y que si tú eres rey del mundo en el sentido de que eres semejante a Dios,
en que no te domina, en que no reina sobre ti la edad, ni el dinero, ni la belleza, sino que eres tú el que está reinando sobre las cosas, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os disfrutéis, que hayáis disfrutado con esto y espero que os ayude. No os perdáis la próxima charla porque es la segunda parte de San José, que la da la hermana Paula y yo creo que os va a gustar un montón, ¿vale? Ya vimos la primera y fue preciosa. Pues lo mismo esta. Vale, hasta luego, adiós, adiós, adiós.